Marcos capítulo 4, verso 35, dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bendito el nombre del Señor. Puedes levantar tu mano al cielo y oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios. Sí, Señor. Palabra poderosa, Señor. Te pedimos, Señor, que tú unjas nuestros oídos espirituales y que prepares nuestros corazones, Señor, para que sean receptivos a la voz de tu Espíritu a través de tu palabra. Señor, nos presentamos delante de ti. Señor, te pedimos que tú obres en nuestras vidas, que tú suplas cada necesidad, que tú rompas cadenas, que tú desates ligaduras, oh Dios, que tú proveas, Señor, para la necesidad de cada uno de tus hijos y tus hijas en esta hora, Señor, y que si hay alguna persona aquí que no te ha conocido pueda venir al conocimiento glorioso de tu Hijo Jesucristo. En el poderoso nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. ¿Puede sentarse, mis santos hermanos? Este es un relato poderoso de un Cristo poderoso. Está también en Mateo y en Lucas, Sí, Señor. y Marcos también. Pero me gusta más Marcos porque Marcos nos da muchos más detalles. Sí, sí. Y en este relato podemos ver tres cosas: un llamado, podemos ver una crisis y podemos ver un reproche, y también podemos ver un sentido de adoración. Cuando leemos este relato lo podemos ver. El Señor había pasado un día muy atareado, trabajando en su ministerio, enseñando, predicando, echando fuera demonios, sanando, confrontando gente que lo confrontaba. Y aunque ese aparentemente es un trabajo que muchos piensan que no agota, sí, agota. El Señor no estaba como muchos predicadores hoy en día en un hotel de 3 estrellas o de 5 estrellas. No. Él andaba caminando a pie bajo un sol candente, bajo el desierto, sobre el polvorín, y se cansaba tanto físicamente como emocionalmente. Por cuanto él era el Hijo de Dios, pero también era hombre. Amén. Es un dogma de la iglesia que nosotros aceptamos, que creemos en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Cuando leemos los evangelios encontramos que Jesús, igual que tú y que yo, le daba tristeza, le daba hambre. Por eso Satanás le dijo cuando estaba ayunando: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Tenía hambre el Señor después de 40 días de ayuno. Sudaba, se afligía, lloraba. Dice la Escritura que lloró. Sí, Señor. Se enojaba, aunque nunca pecó. Oh, yes. Tenía un alma humana como tú y como yo. En una ocasión se sentó cansado del camino en el pozo allí en Samaria, cuando llegó aquella mujer samaritana. Era un hombre como tú y como yo, se cansaba. Era Dios hecho carne, pero era hombre también. Y él estaba cansado y le dio unas instrucciones a los discípulos: vamos a pasar al otro lado, en el lago. Porque en el lago ya la gente no podía estar encima de él. Cuando usted lee la Escritura encontrará que la gente se acercaba a Jesús, lo apretujaba, lo tocaba, la gente lo quería tocar. Porque muchos sabían que al tocarlo poder salía de él. No le dejaban un instante. Donde quiera que estaba Jesús, la gente seguía a Jesús.
Aún en este relato encontramos que cuando el Señor le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, dice Marcos, el único que nos da este detalle, que otras barcas le siguieron. La gente también se montó en las barcas. Vamos a ver para dónde va Jesús. Porque sabía que en Jesús había consuelo, había poder, había provisión. Porque sabían que Jesús era especial, que no era un predicador cualquiera, no era un religioso como otro más. Había algo especial en Jesús y nosotros sabemos que es. Él era el Hijo de Dios. Así que Jesús, cansado, le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Es una instrucción, es una orden. Vamos a pasar al otro lado. Cruzando el lago, el mar de Galilea. Vamos a pasar al otro lado. Y saben, hermanos, que nosotros también hemos recibido un mandato del Señor. Hemos recibido también un llamado. Nosotros hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Hemos pasado de la mentira religiosa a la verdad del Hijo de Dios. Y a la misma vez, el Señor nos ha llamado para que pasemos por este mundo como extranjeros y peregrinos, proclamando el poderoso evangelio de Jesucristo. Y cuando Jesús le dice a los discípulos, dice Marcos, que se lo llevaron como estaba. Eso lo que significa es que no hubo ninguna provisión. Nadie dijo, espérate, que tengo que ir a la casa a buscar unos sandwichitos y tengo que buscar una botellita de agua. Espérate, que tengo que buscar mi capa para por si acaso llueve. No. Así como estaban, ¿no? Se fueron. ¿Sabe que hay gente que es muy planificadora? Que le dice, vamos para allá y dice, no, espérate, que yo tengo que preparar todo. Y hay otros que somos aventureros y dicen, vamos para allá y nos tiramos así. Así que se lo llevaron como estaba. Salieron. Jesús quería tener un momento de reposo. Y estaba tan cansado el Señor. Estaba tan exhausto que inmediatamente cuando puso su cabeza sobre el cabezal de la popa del barco, allí quedó dormido. Y quedó profundamente dormido. Usted sabe que hay gente que tiene un sueño bien pesado. Yes, sir. Hay gente que se levanta por cualquier cosita, porque aquí hay ruidito. Pero hay otros que a mí me pueden llevar la mujer de la cama y yo no me doy cuenta si estoy profundamente dormido. Pero ¿sabe qué? El Señor estaba profundamente dormido. Hay gente que no duerme y muchas veces la causa de la falta de sueño es la ansiedad, es la preocupación, es los temores, es la falta de fe. ¿Por qué nos depara el futuro? ¿Qué vamos a hacer mañana? Pero el Señor estaba profundamente dormido por dos cosas. Porque estaba exhausto, estaba muy cansado. Y también por su fe. Él sabía que era el Hijo de Dios. Y él sabía que Él era Dios hecho hombre. Así que no había nada que lo preocupara. Se acostó allí. Allí se fue, por decirlo así. Se fue completamente. El switcher se apagó. Estaba allí profundamente dormido. Estaba como muerto, como decimos nosotros. Ese está como muerto ahí. Y nos dice el escritor Marcos que de repente se desencadena una tormenta. Una tormenta terrible. Usted sabe que hay tormentas que usted la puede prevenir. Usted mira hacia allá y dice, espérate, va a llover. Ese viento es como que va a llover. Pero hay tormentas que de repente lo cogen de sorpresa a usted y usted dice, ¿de dónde salió este viento? ¿Le ha pasado, verdad que sí? Esto es lo que pasó aquí. Una tormenta repentina que era algo usual en el lago de Genesaret, en el mar de Galilea o mar de Tiberia, que es lo mismo. Sí, Señor. Porque era un monte, era un lago rodeado de montes. Y un lago que está sobre 200 metros bajo el nivel del mar. Y el aire frío que baja de las montañas, al encontrarse con el aire cálido, formaba un vórtice. Así que era algo usual y normal que se formaran tormentas. Pero esta era una tormenta inusual, era muy fuerte. Y no solamente fue una tormenta
que les alcanza en el camino, sino que en medio de la noche. Y una tormenta en el mar es terrible, pero imagínense una tormenta en el mar y de noche. Los discípulos estaban acostumbrados a la tormenta, pero esta era fuerte. Y cuando yo veo esto, yo pienso en nosotros como iglesia. Cuando el Señor nos llama a nosotros, que nos llama a hacer una labor, un trabajo, a proclamar el nombre de Cristo. Y nosotros pensamos siempre que el Señor nos llamó y que todo va a salir a pedir de boca. Y que no va a haber problemas, y que no va a haber situaciones. Pero la realidad es que van a venir tormentas en tu vida y en mi vida. Como iglesia y como individuo y como persona vendrán tormentas en tu vida. Aún la gente que está en el mundo tiene tormentas, tiene situaciones, y muchos terminan por terminar con su vida, ¿verdad? Últimamente hemos leído de Robin, ¿cómo se llama? Robin Williams, ¿eh? El hombre que hacía reír a todo el mundo, pero llevaba un dolor en el alma. Él reía, pero no tenía paz. Y así es la realidad del mundo. La gente ríe, grita, salta y brinca, pero en su fuero interno están vacíos. Así que a todo el mundo le vienen tormentas, pero nosotros tenemos al Señor en nuestra barca. Tenemos esperanza y tenemos confianza de que Dios está con nosotros. Así que los discípulos obedecieron al Señor, salieron en el barco hacia la otra ribera y de repente les sorprende esta tremenda tormenta. Y nos dice el escritor que los discípulos se desesperaron. Se desesperaron porque la tormenta era inusual. Pero ellos todavía no tenían el conocimiento pleno de quién era Jesús. No lo tenían. Así que ellos se desesperan en medio de la tormenta. Se olvidaron de quién era el que estaba allí en la barca. Todavía no habían entendido quién era el que andaba con ellos y cuán poderoso era. Lo habían visto obrar muchos milagros, pero se turbaron. Y yo pienso que a nosotros a veces nos pasa lo mismo. Hemos visto al Señor obrando en tu vida, en mi vida, en innumerables ocasiones, y de repente viene una tormenta y nosotros nos desesperamos. Y nos olvidamos de aquel que obró en tu vida y obró en mi vida ayer. Y ese mismo que obró ayer en tu vida va a obrar hoy en tu vida. Y va a obrar también mañana en tu vida. Los discípulos se turbaron. Se llenaron de temor, de pavor. Se olvidaron de que Jesús estaba con ellos como poderoso gigante en aquel lugar. Y nos dice el escritor que los discípulos fueron donde el Señor y le dijeron: Maestro, sálvanos que perecemos. Señor, sálvanos que perecemos. Pero no solamente eso, Marcos nos dice que le dijeron: Maestro. Le dieron un regaño al maestro. Lo regañaron. Ustedes pueden creer algo así. Píntese en ese cuadro, porque a veces nosotros como que queremos regañar al Señor. Porque nosotros siempre estamos señalando a los personajes de la Biblia y a veces estamos haciendo lo mismo que ellos hacen. Regañaron al Señor. Lo increparon: Señor, ¿no te da cuidado? ¿A ti no te importa? ¿Estás ahí durmiendo? Y nosotros estamos por perecer. Porque dice el escritor que las aguas anegaban la barca. Ya la barca estaba llena de agua. Y cuando la barca es llena de agua, ¿para dónde es que va? Para abajo. Y ellos se desesperaron: ¿a ti no te da cuidado? Cuando yo pienso en esto del maestro durmiendo, pienso en un personaje que también estaba durmiendo en una tormenta del Antiguo Testamento, un profeta, Jonás, ¿verdad? Que se fue huyendo de Dios. Qué terrible engaño, ¿verdad?
Nadie puede huir de Dios. Hay gente que piensa que puede huir de Dios. Hay gente que piensa que se puede esconder de Dios. De Dios nadie se puede esconder. De Dios nadie puede huir. Él está aquí, Él está allá. Es el Señor del universo. El salmista dijo: si fuere al Seol, allí tú estás. Si fuera a las estrellas, allí tú estás. ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Dios está en todas partes. En el lugar que tú crees que nadie te ve, Dios te ve. Y Jonás se fue allí abajo, la parte de baja del barco, a dormir. Pensó que bueno, ya me escapé del mandato y del llamado que Dios me hizo. Me voy lejos de Israel para otra tierra. Pero allí Dios provocó una tormenta terrible. Y los marineros también allí estaban tratando de salvar el barco, de salvar la barca, y no podían. Y bajaron para abajo y estaban orando a sus dioses. Pero como los dioses muertos no pueden hacer nada, sus dioses no respondieron. Los ídolos de piedra y de árboles y de madera no pueden hacer nada. Solamente el que puede obrar es el Dios que es espíritu. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y vieron a Jonás durmiendo y le dijeron: ¿qué haces ahí, dormilón? Despiértate, ora también a tu Dios. Y Jonás dijo: no, esta tormenta es por causa mía, porque yo ando huyendo de Jehová, Dios de los ejércitos. Y cuando le dijo eso, ellos tuvieron gran temor, porque la gente había escuchado la fama del Dios de Israel. Aunque la gente no lo reconocía, no querían aceptarlo, sabían que ese era un Dios poderoso. Porque Él no es un Dios, Él es el Dios, el único Dios. Y Jonás le dijo: no, por más que ustedes breguen, no van a poder. Yo soy la causa de esta tormenta. Échenme al agua. Bueno, usted sabe la historia. Lo echaron al agua y la ballena, o como dicen algunos, pero no sabemos, era un gran pez. Y se hizo grande bonanza. Y aquellos hombres temieron a Dios. Hicieron votos al Dios de Israel. Se percataron de que era un Dios poderoso. Porque nadie puede tener dominio sobre la naturaleza sino solamente el Dios que es creador de todas las cosas. Santa Bárbara, como dicen por ahí, porque en Puerto Rico se decía que nadie se acuerda de Santa Bárbara más que cuando truena. Pero Santa Bárbara no tiene poder sobre el viento y sobre la mar. Solamente el Dios que hizo los cielos y la tierra, las estrellas, el universo, es el que tiene poder sobre la naturaleza. Así que aquellos hombres vieron esa maravilla de que tan pronto echaron a Jonás en el agua se aquietó. La tormenta cesó, la tormenta acabó. Pero en este caso no hay un profeta huyendo. En este caso está en la barca aquel que dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Aquel que Dios llamó para proclamar la verdad del Evangelio. El Dios hecho carne, que nació en Belén y que creció y que se hizo hombre. Y que está ministrando y ahora está en una barca cansado, profundamente dormido, haciendo la voluntad de Dios. Está en la perfecta voluntad de Dios. Nunca pecó y se desata una tormenta. Nosotros a veces pensamos que porque yo estoy en la perfecta voluntad de Dios, todo me va a ir bien. Porque yo estoy en la perfecta voluntad de Dios, no voy a tener problemas en la vida. Qué equivocados estamos. A veces mientras más tú buscas de Dios, más piedra vas a recibir. Mientras más tú buscas de Dios, más enojado está Satanás contigo. Mientras más tú buscas de Dios, más situaciones vas a tener en la vida. Y hay alguna gente yo he conocido que dice: no, yo no voy a buscar de Dios porque yo estoy buscando de Dios y lo que tengo son problemas. Cuando yo estaba en el mundo, oye, yo estaba a mis anchas. Pues claro, Satanás estaba feliz contigo. Te tenía ahí en el cubo, te tenía en el saco para llevarte al infierno. A Él no le importa si tienes todas las cosas. Pero cuando buscamos al Señor, estamos declarando la guerra a las huestes del enemigo. Así que estar en la voluntad de Dios no significa que todo va a salir bien. La iglesia tiene que dejar de estar predicando a la gente: ven al Señor, muchacho, y ya tú verás que todo se te va a resolver. En tu familia no va a haber problema.
Eso es mentira. El apóstol Pablo dijo: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La iglesia primitiva tuvo problemas, tuvo confrontaciones. Muchos de ellos murieron a espada, murieron en la hoguera, murieron en el circo romano, fueron carne para los leones. Pero ellos no dieron marcha atrás, a pesar de eso, porque sabían que estaban salvos en Cristo Jesús. El evangelio no es una varita mágica. Esa es mi expresión favorita. Yo la repito siempre. El evangelio no es una varita mágica que nos resuelve todos los problemas. El evangelio no es la lámpara de Aladino que nos concede todos los deseos. El evangelio es vida y vida en abundancia. El evangelio es vida eterna. El evangelio es que tu nombre y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Ese es el evangelio. Y como toda la gente del mundo, tenemos situaciones. Algunos están bien, otros están regular, otros están peor, otros les va muy bien, a otros les va muy mal, pero estamos en Cristo. Óigame, en la iglesia primitiva había gente que tenía negocios muy bien. Habían otros que trabajaban muy bien. Habían otros que eran pobres. Y peor que eso, habían otros que eran esclavos. Sí, Señor. Eran esclavos, pero eran salvos en Cristo Jesús. Porque lo de este mundo es temporal. Y la Escritura dice que el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Así que estamos caminando, somos peregrinos y extranjeros. Estamos pasando al otro lado y no es a la tierra de Canaán. No, vamos al cielo, a la presencia del Dios vivo. Vamos al lugar donde Cristo dijo: yo me voy y voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Vamos en ese navegar. Y vamos en la barca, que es la iglesia del Señor, de la cual Él dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En esa barca estamos. Y en esa barca queremos atraer a otros que están perdidos, que entren a la barca de la vida, que es la iglesia del Señor. Así que este caminar, hermanos, no es un caminar fácil. Por eso Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en mí, creed en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. ¿Qué cosa terrible es la turbación? ¿Usted se ha turbado alguna vez? Piense. ¿Qué cosa terrible es la turbación? La gente se turba en situaciones difíciles. Hay gente que está manejando y tiene una situación de emergencia y en vez de apretar el freno, cuando tienen que apretar el freno, aprietan el embriague. Y la situación resulta peor. Hay personas que en vez de reducir, cuando tienen que reducir, aprietan el embriague. Y hay quienes que cuando tienen que avanzar, reducen. Se turban. La turbación no les permite pensar bien de cómo hay que hacer las cosas. Hay gente que empiezan a gritar. A mí me gusta escuchar a la gente gritar en el parque, en las machinas. Me gusta verlo gritar. Ahí está bien, grite y se disfruta. Pero yo le digo siempre a mi esposa, cuando veo a la gente gritando en situaciones difíciles, ¿qué usted resuelve gritando? Usted no resuelve nada gritando. Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. En una situación difícil, gritando no se resuelve nada. Pero la gente se turba. Se turba, la turbación no permite que pensemos bien. Por eso Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Y por qué el Señor nos dice que no se turbe vuestro corazón? Porque van a venir tormentas. Hermano, yo quisiera decirle: mire, todo va a ir bien. Yo quisiera decirle a la gente: venga al Señor, mira, esto es exquisito. Esto es, mira, vas a tener el dinero en el banco, la cuenta de saving va a estar, mira, bien buena. La deuda, no vas a tener deuda. Hay muchos que predican ese evangelio. No te vas a enfermar nunca. Tus hijos van a ser unos modelos de hijos. No vas a tener problemas con tus hijos.
porque Dios está ahí contigo. Mentira. Van a venir tormentas de diversas índoles en tu vida y en mi vida y en la iglesia. Pero nosotros tenemos la certeza y la confianza de que Dios está con nosotros, de que aquel que dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los discípulos se turbaron, y nosotros a veces nos turbamos también. Se turbaron, regañaron al Señor. Señor, no te da cuidado, a ti no te importa que nos vamos a hundir. Y estaban incluyendo al Señor también ahí. Nos vamos a hundir, tú también te vas a hundir, nos vamos a morir todos. Y ahí terminó el plan de salvación de Dios. Porque ahí va la iglesia completa, hermano. Porque la Escritura dice que la iglesia está fundamentada sobre los profetas y sobre los apóstoles, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Allí estaban todos los apóstoles, los fundadores. Allí iba a quedar todo. Pero no. La Escritura dice que lo que Dios hace, nadie lo puede estorbar. Ni el demonio, ni los hombres, ni la tormenta más grande ni más poderosa, ni la escasez, ni la abundancia, no hay ni la enfermedad, no hay nada que pueda estorbar el plan de Dios para que aquellos que creen en Cristo sean salvos y tengan vida eterna. Así que este marchar no es un marchar de emociones, porque todo me va bien, porque tengo el mejor trabajo, porque tengo la mejor casa, porque tengo el mejor carro, porque siempre tengo salud, porque nunca hay problemas en mi familia. No, no, no. Este caminar es un caminar de fe, que a pesar de la enfermedad, que a pesar de la situación difícil económica, que a pesar de que no tengo todo lo que quiero, estoy salvo en Cristo Jesús y tengo vida eterna. Así que los discípulos despiertan al Señor. Levántate, Señor. Marcos dice que el Señor se levanta. Se levanta el Señor. Y dice que reprende a los vientos y a la mar. Pero Mateo, y eso dice Lucas también, pero Mateo nos dice, y yo creo que esto es el orden correcto. Como siempre, los evangelistas tienen independencia en el relato. Lo relatan en el orden que ellos piensan. Pero Mateo pone un orden distinto. Cuando usted lee Mateo, encontrará que cuando los discípulos despiertan al Señor, Él no va inmediatamente a reprender a los vientos y al mar. El Señor primero trata con la tormenta que los discípulos tenían en su corazón. Es lo primero que hace. Cuando usted lee Mateo lo encontrará. Lo primero que hace el Señor no se levanta apresurado. Oh, Dios mío, espérate, sí, una tormenta, cállate. No, no. El Señor nunca se desespera. Nosotros nos desesperamos. El Señor nunca se desespera, porque Él tiene todo el poder. Porque no hay nada en este universo que pueda contraer. Lo primero que Él trata es con los discípulos, con la tormenta que hay en el corazón de los discípulos. ¿Y cuál es la tormenta que hay en el corazón de los discípulos? La falta de fe. La Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que en el relato de Mateo, lo primero que el Señor les dice es: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tenéis miedo? Lucas dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está vuestra fe? Le dijo el Señor. ¿Por qué teméis? ¿Por qué tenéis miedo? Hombres de poca fe. Parece que el viento huracanado y las olas habían arrebatado la fe de los discípulos y la habían echado a lo profundo de la mar, porque el Señor les dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y usted quizás dirá, a los que leen las Escrituras: hermano Francisco, pero el Señor dijo que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, diríamos a este monte: échate al mar, y se va a echar al mar. Y algunos predican y enseñan que con una poquita de fe
tomando como base esa expresión del maestro, que si tenemos fe como un grano de mostaza, podemos decirle a un monte que se eche al mar, a un monte literal, el Señor estaba señalando. Y algunos predican y enseñan, y usted lo ha escuchado, estoy seguro, que con una poquita fe Dios se va a agradar, que con una poquita fe Dios va a hacer un milagro. Pero Jesús no se estaba refiriendo a que tuviésemos una poquita de fe cuando se refiere al grano de mostaza. Y lo podemos comprobar a través de la Biblia, porque mi abuela decía que Dios no es loco. ¿Usted, su abuela le dijo eso alguna vez? Sí, mi abuela me lo decía, Dios no es loco. Y alguien dice por ahí que Dios no escucha maldiciones de burro tampoco. Dios no es loco. Es decir, hay gente que se contradice, ¿verdad? Y usted le dice, o te peina o te hace rolo. La palabra de Dios no se contradice.